por favor. Jugar un playlist. Estaba Mbappé. Mbappé. 2 millones le ha costado Mbappé. Hola, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo le va, ingeniero? Bien, bien, ¿cómo le fue? Tardes. Buenas. Oiga, hoy día vamos a repasar algo de algunas inquietudes que hay con respecto ya al diseño y voy a enviar la tarea ya, la primera tarea, después de que hicieron ustedes la actividad esa en clase, ¿no? Ya. ¿Cómo le fue en esa actividad? ¿Todo bien? ¿Tienen algunas dudas? Sí la desarrollamos, ingeniero. ¿Cómo? Sí la hicimos. Justo Ya. a tiempo. ¿Cómo le fue? A ver, muéstrame su proyecto para compártalo. Ya. Ya. Bien, vamos Deme un minuto. a los demás que ¿qué? Bien, ahora sí, Córdoba. Disculpe. Ahora sí. Déjeme grabar un ratito a ver su... Ya, ingeniero. Ya proyecto. Ya, ok, listo. Ya. Déjame salir aquí. Primero la sección circular, ¿cómo la planteó? Ya, a ver, primero escogimos el 240 kilogramos. A ver, primero hicimos la gráfica de la curva sin confinar. Entonces ahí nos quedó esta gráfica. A ver, un ratito. Déjame ser un poco más pequeño. Para la Ya, próxima tarea, perdón. Háganlo el gráfico del concreto no confinado. aquí está.
máximo hasta punto, dibújenlo máximo hasta punto 00. 5. No, Hasta por 4. aquí. 4. Sí, hasta ahí nomás. Hasta por aquí nomás. Sí, hasta ahí nomás, sí. Ok, Ya, ingeniero. ok, ahora muéstreme. La curva de concreto confinado de la circular mismo. Sí, Ya. Aquí está la curva de concreto confinado de la circular. Aquí está la sección. Este es el refuerzo que propusimos. a ver, un ratito. Sí. Sí. Propusieron ustedes 6 varillas de 18, ¿no? 6 pi de Diámetro, 18. el diámetro de la columna. De 42. De 42. Ah, ya, cen- ok. Ajá. Ya, 6, y el RO, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto es? Con 6 pi de 18, ¿cuánto es el RO? Pero el RO vertical, no el RO transversal. Ustedes trabajan con punto 0,1. Cálculo de aquí, ajá, cálculo del cero longitudinal con el 1%. Ya, pero ya con el real, ¿cuánto le salió? Con los 6 de 18. Déjeme calcularlo porque no lo pusimos ahí. 6 por y cuartos de 18 entre 10. 15,26 para. $0.011. Ya está bien, Sí, 0.011 dinero. ya está bien. Ya. Aquí tenemos el transversal, aplicamos la fórmula que. Ya. Le salió 0.0074. 4. 18, ya. ¿Y qué propusieron para esa? Ya. Hay dos, esta sería la opción 1 y aquí está la opción, el otro row. Entonces primero Ya, vamos a trabajar con esta de aquí. Separación la separación del refuerzo transversal, la opción 1, aquí está el row. Separación. Asumimos estribos de 10 milímetros, una separación, y ahí calculamos la separación, 11,44, entonces quedarían estribos de 10 milímetros cada 10 centímetros. perfecto. Ajá. Y ahí con todo eso, ahí calculó ya los parámetros. Ajá, los parámetros para Luego el definir la. el F'C, ¿cuándo salió? Ya, 340,90. 340,90. Ya, a ver, para la próxima me tiene que dar el coeficiente. ¿Cuánto salió aquí? El KE, 0,95 tomamos el KE. Ya no, eso sí, eso sí. Permítame para hacer alguna anotación. Eh, ahí sí no sabría cómo ponerle, porque ¿alguien de ustedes, compañeros, sabe algo cómo proponer? En la pestañita ahí debe poner anotar. Para yo permitir poder. No, No. es para que el ingeniero pueda anotar. ¿Saben cómo dar permiso de acá? Solicitar el control remoto en la barrita que tú estás compartiendo. No, pero para que el ingeniero pueda, pongo ahí, Por eso el ingeniero puede controlar y ahí puede anotar allá. Sí. Déjame ver. Aula UG. Ahí, ingeniero, puede anotar. No. Y saliste tú. Salí yo. Ah, no, no, no saliste, está bien. Creo que usted puede ingresar ahí o no. Es que Déjame la ver. aplasta en los marcadorcitos del. Ahí está el ingeniero. Le di, o sea, está. Usted puede mover el archivo, ingeniero, ¿sí o qué? Ya, sí lo puedo mover, pero lo que yo quiero anotar aquí, por ejemplo, aquí, ¿sí ven mi mouse? Sí, sí. Ajá. Ya, ya, entonces mi mouse, este valor que tiene aquí de 281 menos 0,14 menos ese valor quisiera que le pongan el valor. ¿Cuánto sale? Ah, que sea un valor solo.
Sí, para saber qué porcentaje mayor se incrementó con respecto al FBC. Pero, Pero bueno, ahí, porque ha aumentado bastante, ¿no? Fíjense, 1.43, ingeniero. a 1,43, casi el 50%, ¿no? Ajá, bastante. Es bastante, ¿no? ¿Será porque está bien cerca cada 10 centímetros? Y de 10 cada 10. 10. Sí, sí, pero igual. Ok, entonces ya. Muy bien, siga entonces, señor, siga avanzando. A ver, ya. Cálculo ahora el E sub C, la S cante. Ya, estos son los que nos permiten determinar los puntos para graficar, ¿ya? Ya. Ya, y Ahora sí. aquí está la lista ¿Y de... tuvo Bueno, alguna dificultad en graficar esto? Ninguna, ¿no? Señor. no, porque, o sea, para hacer más, para tener una visión más clara, lo que hicimos fue, con las fórmulas, hacernos una tabla de Excel y de ahí Ya, visualizarla cómo salía. Y de ahí ya, ok. nosotros, la tratamos de hacer aquí. Ya, y aquí está. Esta curva es, aquí le puse, no sé, con 6 pi de 18 y un transversal de 10 milímetros cada 10 centímetros. Más abajo tenemos otras. A ver, Ok, aquí hay otro. entonces, ¿y eso? ¿Por qué no se ve? Este es de otro compañero. Es que nos repartimos el trabajo, Ya entonces está bien, como está que bien. salió. Ya, déjeme Ajá. ver y le pusieron ¿cómo, La cómo, total, cómo salió acá el acero transversal? ¿Cómo salió? La opción 2. con la opción 2, ya, aquí tenemos la opción 2. Aquí está la opción 2 con este RO 0.0068. Aquí, a ver, aquí trabajamos con una separación de 7,5. Pero el diámetro, Porque de 8, porque si trabajamos con un diámetro más grande, la separación no podíamos, o sea, se nos pasaba de lo mínimo que la norma dice que es 10. ya, pero trabajaron con estribos de 8 milímetros cada, Sí, cada 7,5 centímetros. y se utilizaban 10. Nos salía la separación de 12. Pero O sea, 12, algo. ¿esta con qué fórmula es, Córdoba? Con la que está aquí, con No, no, esta, no. Déjeme ver al principio. La opción 2, ¿con qué fórmula era? con la de 12, 0,12. Yo ya le Ah, enseño. entonces, fíjense que para esta, ya, déjeme Es, ver, ya, a ver, con esta, mira, 0,12 del eje prima C entre F y T. fíjense, a ver, déjelo ahí, no lo mueva, no mueva. Ya, Si pueden observar ustedes, jóvenes, y eso podríamos decir y poner en las conclusiones, perdón, ¿cómo hago para extenderlo? No, estoy haciendo tonterías, a ver. Usted, déjame, ¿sabe que no me, no sé. no puede. Ya, déjelo nomás, sino que ponga la pantalla completa, señor Córdoba. Ya. Grande, más Sí, sí se grande. ve pantalla completa ahí. No sé, a ver, déjame ver. Porque yo aquí veo pantalla completa que está. Comparte y descomparte entonces, para que porque yo sí Comparte veo y pantalla comparte. completa. Usted Ya, comparte y comparte ya. ya. Ya, y A ver, otra vez aquí voy a compartir. Sí, ahí ven. Ya. Bueno, sale pequeño todavía, pero bueno, no importa. Ya. Entonces, fíjense que el RO S aquí sale 0.0, con la primera fórmula 0.007418. Y con la segunda expresión sale 0.006857. Fíjense que para esta columna circular pequeña, el RO S normal de 0.45 fue la de mayor, ¿cómo es? Fue la que dio mayor confinamiento, en caso contrario de las columnas más grandes, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? La de 0.45 es con la que obtuvimos el mayor, RO. en caso contrario, cuando utilizamos la columna de 95, de 90, creo que es cuánto es la que hicimos en clase, 95. 95. 95, fíjense, acá una columna de casi la mitad del diámetro, de 42 centímetros, la que
Y por lo tanto, sí, por eso me llamó la atención de que utilizando phi de 8, ¿no? Ujú. 7.5, ¿no? Ah, ya, Ingeniero, ahí podríamos haber utilizado, e incluso estuvimos haciendo con este de 12, estábamos tratando de hacer con phi de 10, como nos arrojaba la fórmula 12, entonces nosotros seguimos, sí, pero ¿sabes qué? pongámosle 10, pero nos daban los mismos valores que el Claro, otro. claro, Ajá, dame la media vuelta, así que porque tienen el mismo confinamiento. exacto, entonces por eso mejor yo O sea, dije, en pongamos otro realidad, para ver. en realidad, en realidad les da el mismo confinamiento porque es la misma cantidad de ceros, sino que con otras dimensiones. Por ejemplo, en este caso, phi de 8 cada 7.5 o phi de 10 cada 12, ¿no? Da lo mismo, les da lo mismo. O sea, en este caso ustedes podrían representarlo pues con las dos opciones, phi de 8 cada 7.5 o phi de 10 cada 12 con el objetivo de graficar la curva. Obviamente, si ya hacen un diseño sismo resistente para edificios donde le exigen un confinamiento de acuerdo a la norma y una separación máxima, obviamente ya tienen que optar por phi de 8K 7.5, ¿ok? Cada 7.5. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, joven, hasta ahí? Los compañeros, así estuve bien, ¿está claro? Ya, ok. A ver, vamos a seguir. Aquí va a estar la gráfica a ver, gráfica del esfuerzo de formación. A ver, esto ya vimos. Vamos a ver la opción 2. A ver, aquí, esta es la opción 2. Ya déjenme para que vea. Aquí, opción 2. Vamos viendo los cálculos esos y vamos a ver la gráfica. Y aquí tenemos la gráfica de esfuerzo de formación unitaria para la opción 2. Y acá tenemos una gráfica que unificamos. A ver, Ah, ahí se lo puede ver. ya, pero Está la roja, aquí le especifique, la roja es la no confinada, la pequeña de aquí. claro, Ya, la de color morado dice confinada 1 con phi de 10 cada 10 centímetros. claro, La que da está más por encima. un poquito más el confinamiento, ¿no? Ajá, y la de abajo, la confinada 2, que es la de azul, es con phi de 8 cada 7,5 centímetros. Ok, listo. Perfecto. Ya, Ya. muy bien, muy Eh, buen trabajo. A ver, esperemos que otros compañeros también expongan la parte de cuadrada, ¿no? ¿Le parece? allá. Ya. Sí, ingeniero. Ya Gracias, voy a buen hacer. trabajo, Alex y compañía. Gracias, ingeniero. Mande. ¿Cuáles fueron sus compañeros que trabajaron? Paguay, Sánchez y Villón. Bueno, fue un buen trabajo para Paguay, Sánchez, Villón y Alex Córdoba. Ok. A ver, ¿quién Gracias, ingeniero. Grupo Alvarado pueda mostrar las columnas rectangulares, Alvarado? Buenas tardes, ingeniero. Sí, por ¿Cómo supuesto. le va? Buenas tardes, a ver. Ya, permítame un segundito buscar el deber. Ya, no se preocupe. Para ver cómo estamos, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguna pregunta para ya con estas exposiciones que hagamos con Córdoba y Alex Córdoba y Brian Alvarado? Ver alguna pregunta adicional y si no, para entrar ya a otro capítulo, ¿no? Y hoy día enviamos la tarea ya para cada grupo, ¿no? Hoy o mañana, máximo. Ya, ingeniero, está bien, ya lo tengo aquí. A ver, comparta. Ya. El de aquí, ¿no? A ver, lo primero que hicimos fue, al igual que el compañero Córdoba, calcular la parte del concreto no confinado. Señores, vayan, háganlo más grande y saquen los cuadros de aquí al costado.
Esos están a la izquierda, apagar la pantalla completa. De tal manera que pueda yo revisar. Ahí sí se ve. Ahí está bien. Ya. ¿Cuáles son los integrantes de su grupo? Fabricio Tutibén, Guillermo Rosero y, bueno, quienes hablan, ¿no? Axel Ya. Alvarado. Ok. Sí. Ya, al igual que el compañero Córdoba, lo primero que nosotros realizamos fue el cálculo del concreto no confinado, ¿no? Con sus respectivas variables. En este caso, nosotros consideramos en primera instancia la columna rectangular, perdón, la columna rectangular, que fue la que usted nos propuso, ¿no? Sí. Bueno, a partir del F'C 240, ese fue el que nosotros escogimos, empezamos a calcular lo que es la deformación unitaria máxima para este F'C, y también el F sub CO, ¿no? Que es la deformación máxima del concreto justo para este F'C, ¿no? Una vez hecho eso, también lo que corresponde al módulo de elasticidad del concreto, y bueno, también el módulo secante, el módulo de elasticidad el módulo secante. Un ratito, ¿de qué sección era la columna, señor Brian Alvarado? A ver, permítame revisar. Perdón, está ahorita en el concreto no confinado, ya, continúe. Exactamente. Continúe. Ya. Una vez hecho eso, aquí nosotros generamos una tabla, ¿verdad? Donde propusimos diferentes deformaciones de concreto y para de esta manera poder calcular una variable X, ¿no? Que esta posteriormente nos ayudaría a calcular Así el es. F' sub CC, ¿no? El F' Prima C, C nomás. exactamente, el F' C para variar para obtener, mejor dicho, el F' CC. Y en función de eso, nosotros obtuvimos la gráfica, ¿no? Aquí, como podemos indicar, como pueden observar, dibujamos 3 líneas, ¿no? En las cuales aquí decimos, ¿no? Para la deformación máxima que puede aceptar el concreto antes de antes de prácticamente colapsar, o la deformación Claro, última, así es. por llamarlo así, y posteriormente ya la deformación de colapso, ¿no? Que por teoría, por algunos cálculos se considera el 0.004, ¿no? Aquí graficamos esta curvita, ¿no? Una vez hecho eso, procedemos a hacer el cálculo del concreto confinado. Esto era, dijo para la columna cuadrada, no, perdón, rectangular que quería observar. Sí, el armado. Permítame un segundito, déjeme revisar la parte. Aquí, ya. Rectangular no confinado, aquí está. Bueno, en nuestro caso también así mismo, ¿no? Adoptamos un F'C de 240 con los datos ya aproximados, pero este es el no confinado. Ya, perfecto. Vamos a hacer el confinado, ¿no? Ya. Para una columna de 28 centímetros y de altura o de peralte 36 centímetros, tenemos lo siguiente. Usted nos propuso un recubrimiento de 3 centímetros. Nosotros asumimos una cuantía mínima del 1% y a partir de esta cuantía obtuvimos lo que corresponde al área de acero mínimo, ¿no? Que en este caso sería dicha cuantía multiplicada por el área gruesa o el área bruta de la sección, que en este caso serían las secciones que usted nos propuso. Eso nos dio un área de acero de 10.08 centímetros. Una vez que hicimos eso, propusimos un phi de barra o un phi de varilla longitudinal de 14 milímetros. A partir de este phi, nosotros empezamos calculamos obviamente su área, ¿no es cierto? También el número de varillas que pueden entrar en la sección rectangular, considerando lo siguiente, que el número de barras, o es decir, el número subbar, equivale a 6.55. Ese sería el número de barras calculadas, ¿no? Pero al ser una columna rectangular, la normativa nos indica que no podemos dejar en números impares, ¿no? Y por eso nos fuimos al inmediatamente superior en pares, a 8 barras. Una vez hecho eso, calculamos también el área de acero final o el área de acero real, ¿no? ¿Cuál es esta área? 8 barras multiplicada por el área de la varilla escogida, ¿no? Que es lo que obtenemos aquí. Posterior a aquello, revisamos o hacemos un chequeo de con cuánta cuantía vamos a generarle a la sección y nos da que aproximadamente 1.2% y que eso es mayor al 1%, ¿no? Eso quiere decir que cumple. Entonces podemos observar que podemos realizar un detallamiento de 8 varillas, que es el número de varillas, de phi de 14, ¿no? Una vez hecho eso, calculamos lo que son las cuantías mínimas, ¿verdad? Según las formulitas que usted nos propuso, que en este caso estaban en función del área de confinamiento, ¿no? En este caso a esta área de confinamiento teníamos que restarle obviamente el recubrimiento en ambos extremos, ¿no? Si por ejemplo B era 28 centímetros,
le restamos 2 veces el recubrimiento a los costados, ¿no? Y de esa manera obtenemos 22, y de manera análoga lo hacemos para el peralte, ¿no? Que sería de 36 centímetros, nos queda 30. Obtenemos un área de confinamiento, y a partir de esta área de confinamiento, la normativa nos propone 2 tipos de cuantía, y de esa cuantía se adopta la mayor, ¿verdad? Porque siempre nos vamos del lado conservador. Entonces, obtenemos la cuantía 1 y la cuantía 2 y adoptamos el mayor, ¿no? De esta manera, adoptamos la cuantía mínima. Obviamente, al referirme mayor, me refiero a el mayor de estas dos expresiones, ¿no? Entonces, eso ¿Cuál nos da salió la la cuantía mayor? A ver, un ratito. ¿Cuál salió la mayor? 0.009. Ah, ya, ok. Ya. Posterior a eso, Tenemos, realizamos... hay la cuantía transversal, ¿no? Exactamente, estamos en la cuantía transversal. Sí. Ya, luego de eso, calculamos lo que es la separación máxima entre estribos para un pórtico SMF. Y bueno, en este caso sería la separación 1. De todas estas 3 expresiones, calculábamos la menor, ¿no es cierto? Entonces, para la primera separación nos indica que es, en este caso, el lado más corto de la columna, que en este caso era 28 centímetros, dividido entre 4. Eso me da una separación de 7 centímetros. Luego era el 6 veces de la varilla que utilizamos, que era de 14 milímetros, y eso nos dio 8,4. Y por último, la separación 3, ¿no? 10 centímetros. De todas estas 3 expresiones, escogimos la menor, que serían 7 centímetros. Una vez hecho aquello, aquí realizamos lo que es el detalle, ¿no? De más o menos cómo nos quedaría la columna. Y esta es la columna rectangular con su respectivo configuración de armado de acero, ¿no? Una pregunta, perdón, la separación máxima es en la zona de confinamiento, ¿qué es? Perdón, B entre 4, ¿no? B entre 4, exactamente. Esta partecita aquí. Esa es la que está en la CI y en la NEC. Correcto. Ajá. Lo que pasa es que realmente la NEC no nos especifica, ¿no? Simplemente nos dice que es un lado entre 4, pero como es una columna rectangular, el lado, para estar del lado conservador, lo asumimos como el menor lado de la sección. Ya. Entonces, bueno, tomamos esa consideración, ¿no? Luego de eso, calculamos, ¿no? Lo que corresponde al HX y el HY, que básicamente son las separaciones entre los estribos de eje a eje, ¿ya? De esta manera obtenemos entonces que 22 centímetros, que era la separación entre, llamémoslo el lado confinado, el ancho confinado, ¿ya? El ancho confinado, claro. Y aquí lo dividimos para el número de ramales, que en este caso, si yo, como estoy analizando HX, hago un corte paralelo al eje X, y aquí observo que tengo 1 y 2 ramales en X, ¿no? Entonces, por eso serían 2. Menos 1, porque obviamente este menos 1 necesitamos saber el espaciamiento, más no el número de barras, el número de ramales, ¿no? Entonces, calculado aquello, me da 22 centímetros. De manera análoga, hacemos lo mismo para HY, ¿no? 30 centímetros, que es la altura o el peralte confinado de la sección. Como también asimismo, ¿no? Hacemos un corte de manera vertical, tenemos 1 y 2 ramales en Y, tenemos 2, ¿no? Aquí cabe recalcar que la normativa nos indicaba también que para peraltes mayores, o mejor dicho, para lados de columna mayores a 50 centímetros, podríamos considerar ganchos, pero en vista de que nuestra sección era de 36 centímetros, no lo vimos adecuado. Por eso solo utilizamos, hicimos esa configuración de estribo, ¿no? Ya. Una vez hecho eso, estos dos valores nos van a ayudar a poder calcular de manera posterior los siguientes valores, como lo son estos dos valores nos van a ayudar a calcular la separación 1 y la separación 2, ¿ya? Una vez hecho esto, la separación 1, este 2.262 equivale a el área de acero propuesta, ¿no? Que en este caso sería obviamente, área de estribo, ¿no? Aquí estamos asumiendo un phi de estribo de 12 milímetros. Yeah. Entonces, como estamos cortando en ambos casos 2 ramales, el área va a ser igual tanto en X como para la separación en Y. Una vez hecho aquello, hacemos la relación, calculamos, ¿no? En la separación, que sería el B, que sería el ancho confinado, dividido, multiplicado por la cuantía del acero, ¿no es cierto? Entonces, eso nos da una separación de 11.424 centímetros. Y de esa manera hacemos lo mismo para S2.
Aquí estas separaciones nos van a salir distintas porque obviamente es una columna rectangular, ¿no? E influye Claro. mucho la sección. Aquí le pusimos un detalle que dice la separación requerida del área del estribo propuesto, ¿no? Estos son para ambos sentidos. Una vez hecho eso, la separación de diseño va a ser el mínimo, entonces, ¿de cuál? De la separación 1, la separación 2 y la separación máxima, ¿no? Nótese también algo que el de la separación máxima, o sea, a pesar de que estas separaciones las hayamos calculado, o por decirlo así, serían las separaciones calculadas, estas no pueden ser mayores que la separación máxima. Entonces nosotros propusimos de manera conservadora el mínimo de los 3, ¿no es cierto? Y aquello nos dio 7 centímetros. Entonces, separación entre estribos, nosotros elegimos phi de 12 milímetros cada 7 centímetros. Oye, pero por espérese un aquello. ratito, espérese un ratito. ¿Por qué FIE 12 no es mucho? FIE 12 a cada 7 centímetros. Eso fue lo que nos dio en el cálculo, ingeniero. El phi del estribo, recuerde que nosotros propusimos de 12 milímetros. Entonces, Pero con esos 12 bien, milímetros le sale 11.40 o me sale 8.34. disculpe, Con esos 12 milímetros le sale 8.34. El mínimo. ¿Sí o no? 834 de separación o de área, de separación, No, de 834. separación, sí, de separación. El 834 nos salió con o sea, en el sentido Y, en el sentido del peralte, de 30 Ya, centímetros. pero utilizando varilla de 12 milímetros. Correcto, exactamente. Ya, pero si ya va a utilizar el máximo 7, yo pienso que debería ser un ajuste. ¿Qué pasa si utilizaba 10 milímetros? Capaz que con 10 milímetros si le salía acá 7 y algo, cosa que yo pienso que aquí le está... Oh, por supuesto, usted se refiere a aquí, por ejemplo, debido a la separación máxima, ¿no? O sea, lo que pasa es Claro, que con mis compañeros podíamos también, es que aquí ya no podíamos hacer nada porque, o sea, dependía de la sección, ¿no? El menor, entonces aquí ya claro, no por podíamos eso, cobrar. Usted tiene pero razón, podríamos haber ajustado acá. podrían haber Exactamente. ajustado porque si no, el dueño del proyecto se va a caer para atrás. Porque generalmente una columna ¿de cuánto es esto? ¿De cuántos pisos? ¿De cuánto es? 28 por... De 28 por 36. 28 por 36, una casa de 2 plantas. Y poner estribo Ujú. cada 7 es muy, muy caro. Entonces, yo le recomiendo a usted y hágase el rediseño. Pues está bien que haya hecho esto, pero después me hace un rediseño, me envía un alcance al correo electrónico con FI de 10 cada 7. Estoy seguro que Para también hacer la prueba. le va a salir, si utiliza FI de 10, aquí le va a salir 7.8, 7.7, y ese es más cercano al 7 que está acá. 7. Ujú. ¿Sí me entiende, no? Sí, sí, por Ya, supuesto. ingeniero. perfecto. Continúe, pero continúe está muy bien, está clara. ¿No? Creo que está bien clara para sus compañeros. Avance, muy buena explicación, siga. Ya, posterior a aquello, Es que vamos a hacerlo. Lo que Disculpe. quiero es que así mismo el señor, así como Córdoba me dice eso, quiero que lo pase a PowerPoint. Y así también usted, Alvarado, para que me pase PowerPoint y poderlo subir. Para que los estudiantes puedan compartir y hacer bien el ejercicio y puedan hacer bien la lección de la próxima semana, ¿ok? Ya, listo, está bien. Y el Listo. PowerPoint Ingeniero. sería, se lo juntamos con el alcance entonces. Sí, con el alcance, pero me muestra este gráfico más el otro, ¿no? Para que comparar las dos cosas, ¿no? Ya, sí, perfecto, listo, Para ver ingeniero. Está bien. cómo... Ok, listo. Siga. Ya. Una vez hecho eso, vamos a hacer lo que es la gráfica del comportamiento de la sección rectangular confinada, ¿no? Antes de aquello, nosotros necesitamos saber la cuantía de acero del estribado. En este caso, aquí debería cambiarlo, ¿no? Porque yo ya le propuse para 10 centímetros, para 12 milímetros. Y aquí está el área de 12 milímetros. Obviamente aquí debería cambiarla a 10 milímetros, ¿no? Pero igualmente o sea, explico nomás con el de 12, ¿no? Sí, Con el que sí, nosotros sí. hicimos. Ya bueno, entonces aquí calculamos lo que es la cuantía del estribo para el cálculo de la sección confinada, ¿no? Obviamente para las columnas rectangulares, la normativa nos indica que debemos de multiplicar el factor, el FL, obtenido para obtener el F'L debemos obtener el FL, que es la aportación de resistencia que me genera el confinamiento. El confinamiento debemos de multiplicarlo o afectarlo por el 0,75, ¿no?
Eso fue lo que hicimos, ¿no? El FL, que equivale a la cuantía por, obviamente, la tensión de excedencia o el esfuerzo de fluencia del acero, ¿no? Y aquí nos da el F'L, ¿no? Afectándolo por el 0.75. De esta manera, con esta fórmula un poco laboriosa, calculamos el F'CC y obtenemos una resistencia de 467.069 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Nótese que esta resistencia de 467, bueno, acá nosotros creo que, bueno, aquí no lo hicimos, pero antes, o sea, en el borrador nosotros habíamos ya calculado el porcentaje de ganancia de resistencia que tenía por el confinamiento, ¿no? Pero bueno, esta sobreresistencia de 467 es mucho mayor a la que, con la que nosotros construimos la sección, ¿ya? Entonces, aquí calculamos también una deformación unitaria, CC, ¿verdad? Que es parte de la gráfica, y el módulo secante, también de esta manera, ¿no? Que básicamente era este módulo que tenemos aquí, perdón, el F'CC dividido para el Epsilon CC, ¿verdad? Y de esa manera obtenemos el módulo secante. Una vez hecho eso, ya sabemos la fórmula para calcular el módulo de elasticidad del concreto, 15.100 raíz de F'C. Nótese que aquí no vamos a utilizar el F'CC, sino el F'C, ¿no? Como cotidianamente lo hemos hecho siempre. Luego el R, que es una constante que nos ayudará a calcular el valor de F'C final, y para una deformación unitaria máxima que el acero puede experimentar antes de fracturarse, es 0.15, ¿no? Entonces, de esta manera podemos utilizar también esta formulita, ¿no? El Epsilon S sub U, que es básicamente la deformación última que puede alcanzar el acero para esta sobreresistencia que se le está generando, ¿no? Por el confinamiento, el F'CC. Y de esta manera, aquí tenemos lo que es la tablita, ¿no es cierto? Ya con los datos hechos. Y aquí señalamos también cuando exactamente estamos obteniendo la resistencia que nosotros estamos calculando, el F'CC, y aquí ya cuando este llega a su rotura, ¿no? Prácticamente. Entonces, perdón, a su colapso, no a su rotura, sería su colapso. Y aquí tenemos la gráfica, ¿no? Obviamente, mostrándose que en este puntito es cuando... Oiga, pero este es el de F'CC. Sí, exactamente. Tiene que mostrar como dice el otro compañero, ¿no? Con el concreto no confinado, para ver la diferencia, pues, ¿no? Ya, sí, por supuesto, sí, ya le voy a enseñar. Sí, sí lo hizo. Sí, déjenme revisarlo. Este es el de 300 y el de acá. O sea, me refiero a poner en un mismo cuadro, ¿no? O sea, hacer una sola gráfica. Una O sea, sola gráfica en que esté comparativa. no confinado con el confinado. No, eso sí no hicimos. Hicimos así de manera individual nomás, ingeniero. Sí, pero en el después me PowerPoint pone... podemos anexarle aquello. Sí, aquí para que salga el concreto. Pero, ingeniero, en la parte que yo hice la circular sí tengo, si quieres se la enseño, pero es la circular. Pero en esta también habrá que hacerlo, ¿no? Okay. Claro, sí, tiene razón. Ya, entonces, muy bien, muy buen trabajo, jóvenes, está clarísimo. Hagan nomás ese ajuste, como un alcance a eso, me lo entregan y me lo hacen PowerPoint. Córdoba también el PowerPoint, y para compartirlo a los compañeros. Listo, gracias. Muy buena expresión, y también tienen ambos, Alvarado y Córdoba, tienen actuación en clase hoy día, ¿no? Puntos adicionales por actuación en clase. Déjenme anotarlo. Gracias, ingeniero. Para poderlos, poner, ¿ya? Me dan un minuto para, ya, con esto, ¿alguna pregunta, jóvenes? Porque, con eso, puedo ya, cerrar este capítulo capítulo 3 de inelasticidad de los materiales, principalmente tiene que ver con el hormigón, ¿no? Ingeniero, yo tengo una pregunta. A ver, dígame, señor, ¿quién es? Bajaña. Sí.
Mi pregunta es si hay una expresión que nos permita determinar el número de ramales que se necesite realmente en una columna, o simplemente se lo pone arbitrariamente o de acuerdo a un criterio. O sea, lo importante, señor Bajaña, es de que usted cumpla con los requisitos del confinamiento, ¿no? O sea, si usted recuerda en hormigón 1, me parece, por ejemplo, que yo le explicaba, en las secciones rectangulares, por ejemplo, de que las varillas tienen que ir intercaladas, ¿no? O sea, en el arriostramiento, o sea, una fila una fila libre, otra arriostrada, una fila libre, otra arriostrada, por ejemplo, ¿no? La separación entre una varilla y otra varilla no puede ser más allá, de las varillas verticales no puede ser más allá de 15 centímetros. Como decía Alvarado, ¿no? El confinamiento, la separación del refuerzo transversal, no más allá de 10 centímetros, o si aplicamos ese criterio estricto que nos da la norma de L entre 4, que es 7 centímetros, o sea, más restrictivo todavía, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, si usted cumple con todo lo que dice la norma y algo un poquito más de experiencia, usted puede proponer las cantidades de acero suficiente y le va a dar el confinamiento necesario tanto en columnas como en vigas, ¿no? ¿Ok? En vigas sí, en columnas. No sé si está claro, señor. O sea, esos son los parámetros que usted debe cumplir y que ellos solitos le van a llevar, ellos solo le van a llevar a proponer usted un buen armado, tanto un refuerzo vertical idóneo como un refuerzo transversal, ya sea en columnas circulares como en cuadradas, idóneo, para que den un buen confinamiento. Ese es el objetivo, ¿no? Dar un buen confinamiento para que la columna de hormigón a hormigón armado se convierta en material, de un material, valga la redundancia, de un material frágil a un material dúctil, ¿sí? Que tenga un buen comportamiento, que pueda desarrollar inelasticidad cuando venga la acción del sismo. Ok, señor. Bajaña, ¿alguna acotación, Bajaña? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Está claro. Ok, Ingeniero, una consulta. dígame. Dentro de, ¿cómo se llama? Estaba viendo unos reportajes así de, ¿cómo se llama? De internet que sale en YouTube también de la ingeniería peruana, de un grupo ACB de Perú. Ya ¿cómo se llama? Ahí emplean unos conectores de empalme para el, la continuación longitudinal de las barras Ya, longitudinales de perfecto. para el Una empalme. muy buena pregunta. Ya, y eso que, la pregunta es si es factible colocar eso. Sí, en ese lado. ¿Y cómo se comportaría? ¿Se aplicaría en esos cálculos ahí o estaría empleando otras fórmulas? Ya, a ver, primeramente, esos empalmes mecánicos se llaman. Esos empalmes mecánicos, Sí, conectores mecánicos. sí, mecánicos. Esos lo puedo usar tanto para la varilla vertical como para la varilla, para el refuerzo transversal. Y eso, Sí, exacto. sí, y eso es para suprimir el traslape. Ah, exacto. Claro, yo le vi, eso se utiliza bastante en Estados Unidos. En países más desarrollados ya no hacen el traslape de las varillas, sino que a tope hacen Una rosca, sí, una una rosca, especie de sí, conector, sí, exactamente. el Entonces, desarma. eso a través de ensayos tienen mayor efectividad que el traslape, inclusive, ¿ya? Entonces, obviamente, hay un ahorro del acero de refuerzo, pero obviamente el traslape, obviamente en un país desarrollado ese dispositivo es más económico que acá en nuestro país. Nosotros lo aplicamos en el puente Rafael Mendoza. Fíjense que en la fiscalización, en los puentes, nosotros adoptamos que se ponga refuerzo transversal, este dispositivo mecánico tanto en la varilla vertical como en la transversal. Y hubo un tiempo en que se escaseó, casi al inicio de la obra, solamente unos cuantos pilotes usaron y el resto ya no, porque no había, eran tan cantidades de estos dispositivos mecánicos que la empresa que importaba no previó
algo así, y no se pudo importar más, entonces se tuvo que ir a hacer a lo antiguo, ¿no? O sea, hacer el traslape, en tanto el vertical como el transversal. Entonces, o sea, para eso sirve este anclaje mecánico, ¿no? Para reemplazar este anclaje al traslape y dar continuidad a la varilla, tanto vertical como longitudinal. ¿Está claro en ese aspecto, Robalino, no? Ya. Ahora, las fórmulas, lo mismo, o sea, simplemente lo que está dando es continuidad a la varilla. O sea, no, lo único que tiene que comprobar en el momento de aplicar este dispositivo es hacer los ensayos respectivos, ¿no? Para que, atención, por ejemplo, para que si el dispositivo es lo suficientemente resistente, hace una prueba, se hizo una prueba en eso y se rompió donde no estaba la conexión. Significa que la conexión es más resistente que cualquier punto de la varilla. Entonces, nada más, y ahí usted aplica los mismos criterios del diseño sismo resistente, señor Ravalino, ¿ok? ¿Preguntas? Bien, parece que no hay, bien, preguntas. Nada más, podemos pasar ya, están de acuerdo, entonces la próxima semana, como hoy, tomamos una lección de este capítulo, ¿ok? ¿Ya? Listo. Entonces, con la tarea que voy a enviar mañana, hoy día o mañana temprano, y que se entrega el próximo martes, entonces estamos listos para cumplir con la lección, ¿ok? Ingeniero, Señorita Diana Andrade, dígame. la lección sería que el martes, Sí, el martes. no podría ser el miércoles. No, ya no puedo proponer más. Dígame, ¿hay algún inconveniente, señorita Andrade? Poco, pero no hay problema, lo puede solucionar. Ya, gracias, ingeniero. Sí, salvo que tenga algún inconveniente de mi parte, prefiero tomarlo el martes, porque después se me Ya, acumula más. ya está bien. ¿Alguien más tenga inconveniente a las 5 de la tarde de dar el examen? Si hay más gente, podría hacerlo para el miércoles, pero a mí no hay problema, señorita Andrade, no quisiera complicarle, pero si hay más gente, no sé, no escucho más personas. O sea, significa que están de acuerdo plenamente, que sea el martes en vez del miércoles. Bueno, entonces, quedamos entonces, como nadie dice nada, entonces el martes a las 5 de la tarde es la lección, ¿no? Bien. Ok, bien, entonces vamos a hacer el nuevo capítulo. Vamos a ver el otro capítulo. También tengo que subir, está la señorita Álvarez aquí. Sí, ingeniero, dígame. ¿Cómo está? Muchas gracias. Está, está muy buen su trabajo. Luego la última revisada y si no hay inconveniente subo sus diapositivas. No voy a retirar las otras, simplemente le voy a poner versión Álvarez. ¿Ya? Ya, Estoy bien, ingeniero, gracias. están mejoradas, ¿no? Ok, listo. Ok, ahora sí vámonos al capítulo. Esperemos así como el señorita Álvarez que haya otro compañero, otra compañera que me pueda mejorar las diapositivas del capítulo 4 que vamos a arrancar hoy. Bien. Vamos a ver este capítulo que es un poco fuerte, pero que es parte del estudio, ¿no? Que es el análisis plástico. ¿Ya? El análisis plástico de vigas, ¿no? Ok. Bien.
tiene que ver con el análisis plástico, tiene que ver con el comportamiento inelástico, obviamente, principalmente en elementos de acero, ¿no? Ya hemos abarcado la plasticidad, o sea, no la plasticidad, sino la inelasticidad en elementos de hormigón armado. Ahora vamos al comportamiento plástico de vigas, principalmente de acero. Este gráfico aquí, en un solo gráfico vemos el concepto de análisis plástico, que es una viga simplemente apoyada, la llevo a la carga y la llevo a su máximo valor, que es PL entre 4. Ya, aquí está la sección transversal de la viga, y esto es el esfuerzo, los esfuerzos en las vigas. Si esto es una carga incremental, yo voy aplicando y aplico la carga, obtengo el momento va a ser P por L entre 4. ¿Ya? Y está en el rango elástico, es decir, que los esfuerzos son, el diagrama de esfuerzo es un gráfico lineal, ¿sí? Pero esos esfuerzos obtenidos con la fórmula de la flexión, ¿sí? Yo puedo ir, la carga lo puedo incrementando de tal manera que estos esfuerzos llegan al esfuerzo de fluencia, como dice aquí, F igual a Fy. ¿Ya? Entonces, en el extremo llegan a Fy. Y entonces ahí se dice que la sección ha llegado al momento de cedencia, un momento de fluencia MY. Que se lo obtiene multiplicando Fy por el módulo elástico. Todo eso lo vamos a ver, por si acaso, en este capítulo, ¿no? Ya, si la carga se sigue incrementando, las vigas tienen, todos los elementos estructurales tienen una sobreresistencia y una redistribución de esfuerzos. Entonces pueden cargar más allá de su rango elástico. ¿Y qué es lo que sucede? Es que la sección se dice que se está plastificando, es decir, el esfuerzo llega a Fy, ¿ya? Pero puede seguir soportando resistencia, pero no es porque obtiene más esfuerzo, sino que hay una redistribución de esfuerzo, es decir, los esfuerzos ya no se comportan así elásticamente, sino que se dice que plásticamente, y al final, antes de que la viga llegue a colapsar, el diagrama de esfuerzos es de esta manera, ¿no? Son prácticamente dos rectángulos. Cuando la distribución de esfuerzos es así, se dice que toda la sección se ha plastificado. Es decir, en cualquier punto, los esfuerzos han llegado a Fy. Se dice que la sección se ha plastificado. Entonces, es el estudio de cómo se plastifica la viga. Este es el estudio en este capítulo 4 de análisis plástico de vigas. ¿Por qué es importante estudiar? Porque cuando viene la acción sísmica, ¿sí? Hay un sobreesfuerzo en las vigas, en los elementos vigas, ¿ya? Y lo que hace que el elemento de un rango elástico en estado de servicio llega a comportarse a un rango plástico cuando viene la acción del sismo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante estudiar este comportamiento de las vigas, que se llaman análisis plástico. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bien. Esfuerzos en viga. Antes de abarcar lo que es plasticidad, vamos a ver lo que es el esfuerzo de una viga, ¿no? Una viga que es sometida a cargas, ¿sí? A cualquier tipo de carga, cualquier viga, ¿sí? Que es sometida a cargas, una sección que tenga una sección rectangular, por ejemplo, ¿no? Usted puede medir los esfuerzos a través de la ecuación, a la fórmula de la flexión. Esta es la fórmula de la flexión. Esfuerzo es igual a M, el momento que está actuando, por C, este es el valor de C. La distancia que hay del eje, del centroide a la fibra, que queremos calcular el esfuerzo, ya sea el esfuerzo a la fibra superior como a la fibra inferior, ¿ya? A cualquiera. Entonces, ese valor de C es este. M, el momento por C, y dividido para la inercia de la sección transversal. De esa manera yo puedo calcular los esfuerzos en la fibra superior y puedo calcular los esfuerzos en la fibra inferior.
Simplemente varío el valor de C. Ya. Ahora, el valor, hay un término que se llama módulo elástico, la sección que ustedes lo tienen que haber visto en resistencia a materiales o en acero. ¿Se acuerdan los que vieron acero conmigo? El módulo elástico, la sección, es igual a I sobre C. ¿Ya? Y entonces, usted reemplaza el C, lo pasa acá abajo, entonces queda M sobre I sobre C, y entonces I sobre C es S, y queda la fórmula M sobre S. Entonces, esa es la fórmula para calcular los esfuerzos en el rango elástico. O sea, en el rango elástico, es decir, cuando los esfuerzos están así, triangulitos. ¿Ok? Hasta ahí preguntas, jóvenes. Déjenme prender un poquito la luz y además déjenme tomar un poquito de agua. Estoy agotado. Aquí sí, ¿no? Ok. Ya, le decía que estamos en el módulo elástico, en la sección. Entonces, Sx vale B por D y el de aquí es 6 y aquí es 2. Aquí es 1, perdón. Entonces te queda BD cuadrado. Este D se va. Entonces te queda B por D cuadrado entre 6. B por D al cuadrado entre 6. Por eso aquí en el módulo, en el MY, es FY por B por D, por BD entre 4, por 2 tercios de D. Entonces todo esto es el módulo. Lo que tengo aquí, B por D al cuadrado sobre 6. Este es el módulo elástico, y en una sección rectangular el MY va a estar dado por FY por BD cuadrado sobre 6, que es el módulo elástico S, ¿no? Ok. ¿Está claro? Entonces, es fácil obtener el módulo elástico en una sección. Simplemente ustedes calculan la inercia y el valor de C entre 2. Obviamente aquí los valores de Sx son iguales en la fibra superior como en la fibra inferior, porque es una sección simétrica. Una I simétrica también va a tener los mismos valores. Pero un elemento que ya no es simétrico va a tener valores diferentes de S. Ahí tienes que calcular el S con respecto a la fibra superior y el S con respecto a la fibra inferior. Mientras que el momento plástico está dado por FY por ZX, donde ZX es el momento, el momento plástico, MP. ¿Ya? Y entonces el módulo plástico, FY por ZX, el módulo plástico, ZX, el módulo plástico de la sección, ZX, ¿no? ¿Y cómo se obtiene el valor de ZX? Eso es interesante analizar. Vamos a la siguiente diapositiva, a ver cómo se calcula el valor de... Aquí está. A ver aquí, ¿qué pasó? Perdón, esto aquí lo hice con... Uy, se fue. Bueno. Esto era para explicación, ¿no? Así que voy a ampliar un poquito la diapositiva de esto, ¿no? Entonces, ya estamos ahora en el momento plástico MP. Fíjense el gráfico, ¿no? Comparemos el gráfico que teníamos acá. Esto es gráficos de esfuerzos lineales. ¿Sí? Significa que la columna, o en este caso una viga, está en el rango elástico. Las fuerzas de compresión son iguales a la de tracción, ¿no? Con ese concepto también se puede calcular el MY, ¿no? Ya, o con este concepto de la inercia, por si acaso. Entonces estamos ahora en momento plástico, MN. Entonces, aquí para calcular el momento plástico, eso sí es una cuestión, lo podemos calcular aquí en base al brazo de palanca, ¿no? Pero no siempre nosotros vamos a tener una estructura tan sencilla como esta.
Ya, entonces en esos casos debemos calcular es por separado el momento plástico, el ZX, tenemos que calcular el ZX, ¿no? ¿Cómo se calcula el ZX? Voy a ponerle acá, déjenme ver, ponerlo a ver una letra más chica aquí, si lo puedo poner, estamos en 18, a ver si lo puedo poner 16, ¿no? Así es. Ya. Bien, entonces el módulo plástico Z es igual a B por D cuadrado entre 4. ¿Pero por qué es igual a B entre D por B por D entre 4? ¿Ya? Entonces, este factor de forma lo voy a poner más pequeño. Lo voy a poner con 12, 14, y lo voy a poner esto. Entonces, ya. Una cosa, el módulo plástico, para calcular el módulo plástico, vamos a indicar que el centroide, el eje, cuando ya la sección se ha plastificado, esto se convierte en un eje neutro. Voy a poner aquí con color azul. Este eje el eje neutro plástico. Solo por tratarse de una sección simétrica, el eje de neutro plástico coincide con el centroide de la sección. Pero si ya no es una sección simétrica, escúchenme bien, ya el eje neutro plástico no coincide con el centroide. Entonces, para poder calcular el ZX, ustedes deben de encontrar primero el eje neutro plástico. Repito, cuando la sección es simétrica, el eje neutro plástico coincide con el centroide. Por lo tanto, no debemos hacer cálculos adicionales. ¿Ya? No debemos hacer cálculos adicionales. Simplemente ponemos el eje neutro plástico igual que el centroide de la sección. ¿Ok? Pero, si la sección no es simétrica, ya varían los ejes neutros. Bien. Ok. Entonces, debemos calcular el eje neutro plástico si la sección no es simétrica. Entonces, ¿y cómo calcular el eje neutro plástico? Está anotado aquí. Un estudio del módulo plástico, la sección determinada aquí, muestra que es igual al momento estático de las áreas tensión y compresión respecto al eje neutro plástico. A menos que la sección sea simétrica, el eje neutro para la condición plástica no coincidirá con el de la condición elástica. La compresión interna total debe ser igual a la tensión interna total. O sea, para que exista el eje neutro plástico, las fuerzas de compresión tienen que ser igual a las fuerzas de tensión interna. Y como se trata de un mismo material, eso significa que las áreas de tensión debe ser igual a las áreas de compresión. ¿Ok? Y de esa manera nosotros vamos a encontrar el eje neutro plástico. Esta explicación ya la voy a hacer mañana, cómo calcular el eje neutro plástico. Listo. Ok. Mañana continuamos con esto del eje neutro plástico, todo lo que es para poder también enviar una tarea, ¿no? Todo lo que es cálculo, esto, ¿no? Listo. Ok. Bien. Aquí hay una pregunta de un estudiante. No está grabado.
Ya, ok, prendan la cámara, señores, vamos a tomar lista. Bien. A ver, prendan la cámara, voy a tomar foto ya. También debe salir el profesor ahí. Ok. Vamos a ver. Déjenme poner aquí la lista. Ahí está. Jan Wiki. Está el primer grupo. Vamos al segundo grupo. Ahí está. Segundo grupo. Lo que está aquí. Estamos. Y el tercer grupo, el último. ¿Cuántos video participantes ya nomás? 41 participantes. Que se han retirado los demás. Listo. Gracias, jóvenes. Pasen bien. Pase bien, ingeniero. Gracias. Ok.